Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. En esta ocasión les vengo a presentar una clase práctica de las prácticas de transistores, especialmente la práctica número 9, la cual vamos a hacer la función de un detector de luz con el sensor de luz LDR, fototransistor. Ya hasta ahora en el canal Mata Electrónica ya he producido, ya con esta clase ya serían 9 prácticas de transistores, especialmente el tipo de transistor NPN BC548. Ya saben que si no tienen disponible el transistor BC548, también pueden reemplazarlo por el BC547. Eso en las otras prácticas también les he recomendado eso. ¿Por qué lo pueden reemplazar? Porque tienen la misma ficha técnica, el datasheet es la misma y les va a funcionar para el BC548 y el BC547. Entonces, como tienen la misma ficha técnica, les va a servir para las dos. En este caso vamos a hacer la función de un detector de luz con LDR. Recuerden que la práctica número 8 de transistores, pues hicimos un detector de oscuridad. O sea, una función opuesta, digamos del lado opuesto, en este caso que es el detector de luz, que en este caso pues ya va a cambiar ciertas cositas. Vamos a acercarlo un poquito más acá. Entonces, como siempre les digo, la idea es realizar la explicación breve, una explicación sencilla y concreta, pues del diagrama de conexión de electrónico. Ya sabemos que los componentes electrónicos, en este caso necesitamos un diodo LED, en este caso pueden coger un diodo LED de color rojo, amarillo, azul, violeta, RGB, blanco, verde, el que ustedes quieran, siempre y cuando tengan en cuenta la tensión umbral. Recuerden que siempre tienen que tener en cuenta la tensión umbral del diodo LED. Eso depende del color, como les digo, eso depende mucho del color. Necesitamos un adaptador o un cargador de 5 voltios DC, corriente directa, o si tienen a la mano una fuente dual variable entre 5 voltios a 20 voltios, también lo pueden alimentar con la fuente. Yo en este caso tengo un adaptador de 5 voltios DC. Vamos a necesitar una resistencia de 220 ohmios, código de colores rojo, rojo, café, dorado, otra resistencia de 2.2 kilo ohmios, expresado en ohmios equivale a 2200 ohmios, código de colores rojo, 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 café, dorado. Perdón, rojo, 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 dorado. Tenemos por último otra resistencia de 1 kilo ohmios, que en ohmios equivale a 1000 ohmios, código de colores negro, café, rojo, dorado. Necesitamos un sensor LDR, en este caso un sensor LDR de luz, que el mismo sensor puede servir para el detector de oscuridad. O sea, el mismo sensor si lo tienen, ya saben, ustedes ya conocerán el sensor LDR. Entonces, así como hicimos la práctica número 8 que fue con el detector de oscuridad, pues va a ser el mismo sensor, pero en este caso va a detectar luz. En vez de detectar oscuridad, va a detectar luz. Necesitamos un transistor BC548, o como les decía al inicio del video, puede ser el BC547, porque ya cuenta con la misma ficha técnica, entonces uno de los dos lo pueden reemplazar. Recuerden recuerden que antes de conectarlo en la protoboard o quieren hacerlo en baquelita o como ustedes quieran, recuerden siempre tener en cuenta la ficha técnica del datasheet. Siempre el datasheet, siempre guíense con el datasheet para el tema de las conexiones, en este caso con el emisor, el colector y la base. Entonces, si no hay más, esos son los componentes electrónicos
que vamos a necesitar en la práctica número 9 de transistores BC548 o BC547. En este caso un detector de luz con LDR, con un sensor de luz LDR. Entonces básicamente alimentamos 5 voltios, entonces el flujo y corriente de electrones pues va a circular por acá. Entonces tenemos bueno, el pulsador normalmente abierto, que me faltó nombrar ese. También vamos a necesitar un pulsador normalmente abierto, como pueden ver acá. Entonces básicamente el flujo de electrones va a ir hasta el emisor, pasa al emisor del transistor, luego pasa al colector, le manda la señal eléctrica al diodo LED y automáticamente va a encender siempre y cuando el sensor de luz LDR detecte intensidad de luz. Entre más intensidad de luz detecte el sensor, mucho mejor y y la probabilidad de que encienda el diodo LED pues va a ser mucho mayor. En el caso de que detecte oscuridad, no debería encender el diodo LED. No debería. Entonces, entre más intensidad de luz detecte el sensor, mejor para el diodo LED, mucho mejor será, porque ahí está detectando la intensidad de la luz. Entre más intensidad de luz detecte el sensor, mucho mejor. Entonces básicamente lo va a hacer. Ya recuerden que la base ponemos una resistencia de 2.2 kiloohmios. Aquí tengo las conexiones acá. Entonces aquí les comparto el diagrama de conexión para los que quieran hacer la práctica número 9 de transistores. Entonces al momento de detectar intensidad de luz, automáticamente el diodo LED de cualquier color que ustedes deseen tiene que ir encendiendo. Entre más intensidad tiene que ir encendiendo más. Tiene que, digamos que el diodo LED tiene que pues alumbrar más. Bueno, esto básicamente es como una explicación concreta, una explicación sencilla para que quede muy claro. Siempre en todas las prácticas explico el funcionamiento, cómo es el funcionamiento de este detector de luz. Es un circuito de detector de luz con LDR. Entonces, yo espero que hasta ahí, yo espero que esté claro, no haya dudas, que el aprendizaje esté bien. Obviamente ya vamos a hacer la práctica. Ya vamos para la práctica real. Recuerden que eso tiene que uno demostrar. Lo que siempre les digo acá en las prácticas, tenemos que demostrar que eso funciona. Una cosa es hacer el diagrama de conexión, una cosa es demostrarlo en la vida real, el montaje real. Ustedes no se preocupen que ya vamos a pasar a la práctica para que ustedes podamos visualizar el funcionamiento de la práctica número 9, en este caso un detector de luz con LDR. Yo espero que hayan entendido el funcionamiento, básicamente, el funcionamiento de este detector de luz con LDR. Espero que no haya dudas. Si quieren pueden repetir el video de la explicación que estoy dando acá. Pues básicamente una explicación muy sencilla, muy básica. El comportamiento del transistor, pues ya saben cómo funciona un transistor NPN BC548 y ya saben cómo funciona un sensor de luz LDR. Entonces, si no es más, espero que haya quedado muy claro hasta aquí la parte de la explicación sencilla y concreta. Si no es más, vamos a la práctica real. Entonces, pasando a la realidad. No, Juan, es que el emisor conecta al polo negativo y el colector va a conectar una resistencia. Claro, hermano, sí, claro. Claro que es muy cierto. Aquí están viendo entonces el montaje real. Les recuerdan, acá tenemos conectado al polo negativo, entonces tenemos conectado la resistencia de 1 kilo ohmio, el de 2.2 kilo ohmios, el transistor. En este caso tengo un transistor BC547. Ustedes ya saben, como dice el datasheet, colector entonces como dice el datasheet, colector, base, emisor. Entonces el emisor tenemos un puente
de un cable UTP que va conectado al polo negativo. Acá tenemos el sensor de luz LDR, los que no los conocen, algunos no lo conocerán. Ese es el sensor de luz, como pueden ver acá. Ese es el LDR, hay varios tamaños, varias referencias. En este caso sería este. Ya voy a prender el bombillo. Si podrán observar, mire que el diodo LED no ha encendido porque no ha detectado luz. Si yo voy a prender un bombillo de 110 voltios AC, automáticamente tiene que encenderme. ¿Por qué encendió el diodo LED? Como les decía en el tablero de la explicación. Porque está detectando flujo de luz. En ese caso, el flujo de luz viene del bombillo de 110 voltios. Entonces recuerden que acá tenemos conectado la resistencia de 220 ohmios, código de colores rojo, rojo, café, dorado. Voy a acercar un poquito más para que lo puedan ver. Este es el código de colores de la resistencia de 220 ohmios, que se ha conectado a la base del transistor. Y entonces, uno de los pines de la resistencia va conectado al cátodo del diodo LED y el ánodo va conectado al polo positivo. Esa es la diferencia. Entonces acá podrán ver las resistencias de esta práctica que estamos mostrando en el tablero. Entonces en este caso mire que el diodo LED está encendiendo, está alumbrando, como les decía, porque está detectando flujo, una intensidad de luz. Si yo nuevamente apago el bombillo de 110, tiene que apagarse, no debería alumbrar el diodo LED. Mire que automáticamente el diodo LED dejó de alumbrar. Si otra vez vuelvo a prender, entonces nuevamente está detectando flujo de luz. Como está detectando flujo de luz, pues automáticamente el diodo LED va a encender. Recuerden que en el mismo diagrama electrónico, pues el circuito electrónico había un pulsador normalmente abierto. También lo podemos reemplazar. También lo podemos reemplazar con un interruptor sencillo, que se permite el paso del flujo de corriente o de electrones. Si nosotros lo apagamos, aquí estarían normalmente abiertos, o sea que el circuito no quedaría cerrado. Si nosotros vamos a encenderlo, presionamos el interruptor, automáticamente se cierra el circuito y circula el flujo de electrones para poder que el diodo LED encienda. Así de sencillo funciona un interruptor sencillo en este caso. Lo pueden también utilizar con un interruptor, un pulsador, puede ser el pulsador que está del otro, este pulsador normalmente abierto, lo pueden reemplazar. Yo en este caso lo reemplacé con un interruptor sencillo, pequeño, eléctrico. Esto es eléctrico. En mi caso lo quise hacer así, como les digo, pueden reemplazarlo con un pulsador o con un interruptor sencillo. Hasta aquí podemos llegar con la práctica número 9 de transistores BC548, o ya saben que lo pueden reemplazar con la referencia BC547. Esta era la demostración que siempre les hago, siempre en las prácticas hay que demostrar. Vamos a tapar esto ya que no debería encender. Si tapamos con el dedo, va a detectar oscuridad. Entonces, como detecta oscuridad, no debería encender el LED. Si nosotros dejamos de taparlo por el flujo por la intensidad de la luz del bombillo de 110, pues automáticamente tiene que encenderme el LED. Si lo vemos otra vez a tapar, se apaga. Miren, aquí se apaga y nuevamente como está detectando intensidad de luz, pues obviamente va a encender el diodo LED, como tiene que ser así, porque este es el funcionamiento de un detector de luz. Entonces, esta era la práctica que siempre les muestro en la realidad. No solamente es el diagrama de conexión, que la explicación del funcionamiento, que los componentes electrónicos son este y otro. Sí, eso es importante. Eso es importante, sí, llama a cuelos esos componentes electrónicos, pero a mí me interesa es hacer la demostración en la vida real, porque en la vida real, en el mundo laboral, usted tiene que demostrar soluciones. Esas prácticas les van a ayudar mucho
a adquirir conocimiento. Digamos, conocimiento sí importa. Pero digamos que en el mundo laboral tenemos que programarnos para solucionar problemas. Y esos conocimientos les van a servir a ustedes. Si van a dedicarse como técnicos electrónicos en reparación de celulares, reparación de equipos, pues esos conocimientos les va a servir mucho. Digamos que no encuentra todo, siempre lo digo, son conocimientos que les va a servir dependiendo del área que ustedes van a desempeñar, de su cargo técnico, tecnólogo, ingeniero, dependiendo del área, pues asimismo, estos conocimientos son, digamos, son conocimientos sencillos, pero les va a servir, en algún momento les va a servir. El tema del funcionamiento de un sensor LDR, un transistor, pero esos conocimientos, como les digo, por experiencia propia, les va a servir mucho en su mundo laboral. Créanme que les va a servir bastante esos conocimientos con las prácticas, y esas prácticas también les va a servir bastante. Entonces, si no es más, espero que hayan entendido la práctica número 9 de transistores BC548 o BC547. Aquí demostramos con la práctica de que este circuito realmente funciona, detecta luz. Si nosotros pulsamos el dedo, queda oscuro, no detecta luz. Y otra vez con el bombillo, automáticamente está detectando luz. Entonces, espero que hayan aprendido con esta práctica, entendido bien la explicación y la demostración con un montaje práctico en protoboard real, de la vida real. Entonces, si no es más, nos vemos en el siguiente video de clase, ya sea clase de matemática o otras prácticas más adelante. Si te ha gustado, dale un me gusta a esta clase y no te olvides de suscribirte a mi canal de Mata Electrónica, que ahí es donde estoy publicando enseñanzas de varias áreas y ramas de la electrónica, electricidad y otros temas como álgebra, trigonometría, etc. Nos vemos en el siguiente video de clase. Muchas gracias.